Empezaba el año 2020 y yo estaba terminando la secundaria. La verdad que había sido un año interesante porque había recuperado una especie de pasión por los estudios y mis resultados estaban mejorando. Y de repente, de un día para otro, llegó un famoso virus que empezó a atacar a todo el mundo. Un virus que de un momento para otro nos terminó encerrando en casa sin una fecha límite hasta que eso se terminara controlando. Llegó la cuarentena, llegó el confinamiento y yo me vi encerrado en casa y para mí lo recuerdo como una época bastante divertida. Jugaba con mis amigos todo el día, jugaba al parchís, teníamos reuniones grupales, sentía que todo el mundo estaba unido ante una misma misión. Todos estábamos en una misma frecuencia energética y estábamos luchando por un mismo objetivo. Queríamos sobrevivir, queríamos que el mundo se mantuviera en pie. Los animales corrían en libertad. Por una vez, después de tanto tiempo, se empezaron a sentir libres. El mundo volvió a respirar y las personas, por arte de magia, a través de las redes sociales volvieron a conectar. Y la verdad que recuerdo esa etapa como una etapa muy bonita. Y no fue exactamente porque fuera la mejor etapa de mi vida. Lo cierto es que salí de la cuarentena peor que nunca. Salí de la cuarentena teniendo ataques de pánico. Salí de la cuarentena sin la capacidad de poder rodearme de personas porque tenía ansiedad social. Salí de casa sin sentir mi cuerpo. Sentía que mi cuerpo y mi mente no estaban conectados. Sentía miedo constantemente. Tenía un miedo a morir muy grande. O mejor dicho, tenía miedo a vivir. Lo peor de todo es que no sabía qué me pasaba. Y eso terminó desembocando en una gran depresión. Una depresión tan grande que me mantenía en la cama tirado todo el día viendo vídeos de YouTube tratando de evadir lo que estaba sintiendo. Una depresión tan grande que me hacía estar triste todo el día y victimizándome, preguntándome ¿por qué a mí? ¿Qué habré hecho yo? ¿Por qué me pasa esto? ¿Seré el único que se está sintiendo así? Y estaba tan triste, tan mal, que llegué a tener incluso pensamientos suicidas. Estaba tan mal porque no sabía qué me pasaba, que me sentía único en mi especie, sentía que nadie me entendía, me sentía desvinculado de mi familia, me alejé de mi entorno, la gente me miraba raro, porque es normal, no podía estar con ellos, porque ni siquiera podía estar conmigo mismo. En ese momento me di cuenta de que cuanto más trataba de evadir mis emociones y el cómo me sentía, más estaba reforzando para que la vida me mandara más escenarios para sentirme así. Fue entonces cuando me di cuenta que si intentaba cambiar las cosas desde la fuerza, iba a seguir repitiendo el mismo patrón. Pero no me di cuenta muy rápido, pues pasé muchos meses estando triste y estando mal, y sintiéndome ansioso, sin ni siquiera poder salir de casa. Incluso no llegué a ponerme gordo, pero llegué a coger algo de sobrepeso, y lo que veía en el espejo me disgustaba en todos los sentidos. La verdad que mi vida estaba cuesta abajo y sin frenos, y no sabía qué me pasaba. Con el tiempo me terminé dando cuenta de que todo lo que estaba viendo en el mundo externo estaba siendo un reflejo de mi mundo interno y que ante una misma situación, aunque para muchos fuera igual, todos lo veíamos de una manera distinta y la situación no cambiaba, cambiaba los ojos con lo que lo veíamos. Ahí fue cuando me di cuenta de que aquello que estaba viendo en mi mundo físico lo estaba creando yo mismo. Ahí fue cuando me di cuenta que a través de mis pensamientos yo estaba inculcando unos paradigmas y unas creencias que estaban desembolsando en una identidad con la cual no me quería identificar. El problema estaba en que estaba tratando de quitarme esa identidad a través del plano físico. Y fue cuando empecé a entender que el plano físico es el plano que tiene menor potencial para poder cambiar las cosas. Y que si quería cambiar el fruto que esa planta que había yo mismo sembrado me estaba dando, tenía que empezar a cambiar la raíz. Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que yo tenía la capacidad creadora de poder cambiar lo que estaba viendo, a través de mis pensamientos y a través de cómo veía el mundo. Ahí fue cuando me di cuenta de los dos factores más importantes para poder cambiar la realidad, que fueron la decisión y la obsesión. Tomé la decisión de dejar de vivir como estaba viviendo. Tomé la decisión de empezar a darme el permiso de ser una persona que no tenía ansiedad, que podía salir de casa sin miedo, que podía volver a ser yo mismo, que podía cambiar lo que yo mismo de manera inconsciente había creado en mi vida. Y ahí fue cuando tomé la decisión de empezar a cambiar las cosas. Empecé a salir de casa temblando, con miedo, pero empecé a caminar y me di cuenta de que realmente mi mente no era tan fuerte como yo creía y que mi corazón, aunque a veces me costaba escucharlo, tenía más potencia que lo que mi mente me estaba diciendo.
Ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que actuar en base a lo que yo sentía y lo que mi versión más elevada me decía, era lo que realmente me iba a llevar a la felicidad. Era lo que realmente me iba a llevar a mi propósito. Porque en ese momento me sentía perdido, no tenía propósito, no me sentía lleno, no sabía cuál era mi camino. Hasta que me di cuenta de que caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y no tenía que tener claro hacia dónde tenía que llegar, solamente tenía que empezar a caminar. Tenía que empezar a dar pasos, tenía que empezar a construir, tenía que empezar a cambiar. Y ahí fue cuando tomé la decisión. Tomé la decisión de no verme más así. Me apunté al gimnasio. En cuestión de 3 meses bajé 10 kilos. Cambié por completo mi físico, cambié por completo mi confianza, a través de la autoconfianza que sembré en mí, haciéndome ver que era capaz de conseguir cualquier cosa que me propusiera. Literalmente entrenaba prácticamente todos los días. Después del entrenamiento de fuerza, hacía una sesión de cardio en la cinta. Y después de la sesión de cardio, en casa, antes de comer, hacía otra sesión de un entrenamiento de comba de Sergio Peinado de 15 minutos, que lo puedes buscar por YouTube, para seguir quemando calorías y bajar peso. Me obsesioné con la idea de cambiar lo que estaba viendo porque no me gustaba. Me enfoqué mucho en el plano físico, pero me di cuenta de que lo que realmente me iba a hacer cambiar no era lo que hacía, sino era desde dónde lo hacía. Entonces empecé a cambiar lo que escuchaba, lo que veía, lo que tocaba, lo que olfateaba, lo que gustaba, lo que entraba y lo que salía por mi boca. A las personas a las que escuchaba. Cambié mi entorno por completo, me alejé de todos mis amigos, me alejé de todos mis familiares. Y prácticamente no lo decidí yo, lo tuve que hacer por la fuerza, porque ni yo mismo podía estar conmigo mismo. Pero me di cuenta de que a través de lo que me llevaba de los 5 sentidos, de lo que oía, escuchaba, olfateaba, gustaba y tocaba, estaba filtrando en mi cabeza una nueva serie de pensamientos. Esos pensamientos, a través de la repetición continuada, terminaron creando en mí una nueva identidad, unas nuevas creencias. Salir de casa con miedo y seguir caminando, viajar aún teniendo ansiedad, muy lejos de mi casa, salir de la zona de confort, afrontar mis miedos, me hicieron darme cuenta e identificarme como otra persona. Ya lo dice Joe Dispenza en el libro de Deja de ser tú. Para convertirte en una nueva identidad, debes matar tu antigua identidad. Debes estar dispuesto a pagar el precio. Y te voy a decir algo que te va a doler. Hasta que el dolor de permanecer en el lugar en el que te encuentras ahora mismo no sea mayor al dolor al cambio, no vas a hacer nada por cambiar tu vida. Porque las personas no nos movemos por placer. Yo no me moví por decir quiero más, quiero mejorar. Ese impulso, esa fuerza de voluntad va a ser muy pequeña. Porque te vengo a recordar una cosa que suelo hablar en todos los vídeos, y es que al final nosotros somos animales. Tenemos un instinto animal por naturaleza, lo que pasa es que a diferencia de ellos, tenemos lo más potente, que es lo que tiene el ser humano, que se le llama el poder creador. El poder creador significa que tenemos la capacidad de pensar, y gracias a esa capacidad de pensamiento, tú tienes la capacidad de crear, porque aquello en lo que piensas y crees firmemente, lo terminas atrayendo y creando en el plano físico, porque te recuerdo que los 3 planos son pensamientos, creencias y físico. Para tú poder cambiar tu plano físico, tienes que cambiar el plano de tus pensamientos. Eso es lo más importante. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta de que al final los seres humanos, volviendo al punto del que estaba hablando, tenemos un instinto animal. El instinto animal, al final lo que dicta, lo que hacen los animales es que nacemos, sobrevivimos, no vivimos, nos reproducimos y morimos. Y ya está. Ese es el instinto animal. Entonces, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro ego está acostumbrado a buscar la zona segura, a buscar el confort, a mantenerte estable, porque es lo que sabe que le va a mantener vivo. Pero ahí tienes un grave problema, y es que tu frecuencia se mantiene estable. No tienes picos de frecuencia, no tienes cambios, no estás actuando en base a lo que sientes. Entonces tu vida se vuelve lineal. ¿Cuál es el problema que tiene esto? Te lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Alguna vez seguramente hayas visto una serie o una película en la que hayas visto la famosa pantallita del hospital que marca el ritmo cardíaco del corazón. Si te fijas, cuando el corazón late, la gráfica sube y baja cuando el corazón late. Eso significa que tu corazón está vivo. Pero cuando la línea se mantiene recta y suena ese pi, significa que el corazón ha dejado de latir y que estás muerto. Pues esto del instinto animal y de salir de la zona de confort funciona igual. Cuando tú estás en la zona de confort, estás cómodo, estás tranquilo, tienes la falsa sensación de estar sobreviviendo. Pero lo único que estás haciendo es estar muriendo lentamente. Porque estás apagando tu sentir,
Estás apagando salir de la zona de confort y al mantenerte cómodo, al mantenerte en una línea estable, lo único que estás haciendo es una muerte prematura. Pero cuando tú te das el permiso de actuar en base a lo que sientes, de tomar la decisión de salir de tu zona de confort, de empezar a elevar tus áreas y exponerte a situaciones incómodas para cambiar esa frecuencia y que tu corazón lata de manera más potente en base a la situación que estás viviendo, ahí estás creando unas nuevas adaptaciones. Ahí es cuando el cuerpo se desarrolla. El físico no cambia si no vas a entrenar. El físico cambia cuando entrenas. ¿Por qué? Porque cambias y generas adaptaciones, porque cambias la frecuencia, porque cuando entrenas cambias la energía. Entonces, al cambiar de frecuencia, recuerda que tú vas a traer a tu vida personas, escenarios y oportunidades que estén en resonancia con la frecuencia que tú estás vibrando. Entonces, si tú entrenas, tu corazón se acelera, tu frecuencia cambia, atraerás a tu vida una nueva realidad. ¿Cuál fue, en mi caso? Un mejor físico. Cuando yo me expuse a salir de casa con miedo, temblando, irme de viaje a otros países temblando, con miedo, sin sentir mi cuerpo, pero afrontando ese miedo porque sabía que lo que estaba detrás era lo que merecía la pena, generé unas nuevas adaptaciones, desarrollé mi personaje. Y eso fue lo que hizo que atrajera a mi vida nuevas personas, oportunidades y escenarios. Eso fue lo que hizo que atrajera a mi vida una nueva realidad. Eso fue lo que hizo que yo saliera de la depresión y de la ansiedad. Ahí está el truco, en afrontar tus miedos. Y sé que suena fácil, y sé que puede parecer más difícil de lo que realmente es. Pues en realidad no es tan complicado. Lo que pasa es que tu ego y tu mente siempre te va a intentar frenar, siempre te va a intentar mantener cómodo. Pero te digo una cosa, lo que está detrás del miedo, aquello que estás tratando de evitar por comodidad, aquel vídeo que no estás grabando, aquel viaje que no estás haciendo, aquel mensaje que no estás mandando, es exactamente la barrera entre la realidad que tienes que no te gusta y la barrera que quieres y la vida que quieres empezar a vivir. Está ahí, a través de esa simple decisión que estás tratando de evitar. Así que céntrate en buscar razones que hagan que el miedo de permanecer en el mismo sitio se vuelva más grande que el dolor a hacer ese cambio y afrontar esa barrera. De esa manera tomarás la decisión, porque te dolerá tanto que dirás no puedo más. Y cuando tomes la decisión, decide de manera consciente en obsesionarte por ese resultado. Yo cambié mi vida por completo en cuestión de 3 meses, después de meses y meses sintiéndome vacío y triste y sin propósito. Yo cambié mi trabajo tradicional, después de pasar por más de 10 trabajos que estuve trabajando de camarero, de piscinero, mantenimiento, cargando maletas, de monitor de skate, en tiendas de ropa, estuve trabajando en 1000 sitios durante más de 2 años, 3 años, y fue cuestión de 2 meses que pasé de un trabajo tradicional a haber generado más de 2000 euros limpios a través de un emprendimiento viajando por el mundo. 2 meses fueron. Y dirás, Bento, fue por gracias a toda la preparación anterior. No, ok, puede ser que ese tiempo desarrollara mi personaje, pero lo que hizo que realmente cambiara fue tomar la decisión, porque el dolor de permanecer en ese trabajo me dolía mucho más que el precio que tenía que pagar por cambiar mi realidad. Y eso es una conversación sincera que tienes que tener contigo mismo. El precio de tu nueva vida, el precio de la nueva realidad, es tu antigua vida. Es el precio a pagar. Vas a tener que matar por completo con tu antigua identidad. Y eso va a conllevar un precio que no va a ser fácil de pagar, porque nunca lo has hecho. Va a ser incómodo. Vas a tener que hacer cosas que antes no hacías. Vas a tener que afrontar miedos. Entonces, antes de tomar la decisión por impulso, te pregunto, ¿estás dispuesto a pagar el precio que eso conlleva? ¿Estás dispuesto a pasar esas cosas que tanto miedo te dan? Piensa en eso que estás evitando. Piensa en ese peor escenario. Piensa en que ese familiar que tienes tanto miedo que se vaya se termine yendo de un día para otro. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? Porque hasta que no estés dispuesto a eso, no vas a conseguirlo. Lo siento mucho, no vas a conseguirlo. Porque tienes que estar dispuesto a matar por completo tu antigua identidad. Y matar tu antigua identidad conlleva matar tus miedos, matar tus pensamientos, matar tus creencias, tus paradigmas y matar tus antiguas acciones. Vas a tener que cambiar por raíz lo que tú mismo has sembrado. Dejar de regar aquella planta que te está dando el fruto que tú no quieres y empezar a plantar y regar la planta que quieres que te dé el fruto que estás buscando. Y de esa manera tomarás la decisión y a través de la obsesión continuada en el tiempo, en un periodo de largo plazo,
es que cambiarás por completo tu realidad. Pero todo empieza por una decisión. Y eso la tomarás cuando el dolor de permanecer en el lugar en el que te encuentras sea mayor al dolor a afrontar el cambio y aquello que te da miedo. Así que si ahora mismo no tienes el impulso, te animo a que busques motivos ahí fuera que te impulsen a que ese miedo aumente. Porque una persona no se mueve por placer, se mueve por miedo. Un animal no corre por placer por el campo, corre cuando tiene una presa detrás persiguiéndole. Un animal no corre por correr, por diversión, corre cuando siente que hay alguien apuntándole, cuando tiene el león detrás corriendo a punto de morderle. Y eso es lo que tú tienes que buscar. Tienes que buscar el león que está a punto de morderte. Tienes que buscar la razón por la cual tienes que empezar a correr. Porque si corres sin presión, cuando tengas la oportunidad vas a empezar a caminar, vas a empezar a descansar, vas a aflojar y vas a terminar volviendo al mismo lugar. Porque no tenías un impulso mayor por el cual hacerlo. Busca razones por la cual el león venga por ti, por el cual el asesino venga con el cuchillo detrás de ti. Busca razones para empezar a moverte. Toma la decisión y obsesiónate con el resultado. Obsesiónate con el resultado. Obsesiónate con convertirte en esa persona. Piensa en todo lo que vas a perder y lo que no vas a lograr si no haces lo que tienes que hacer. Párate un momento a pensar, y con esto ya cierro el vídeo. Imagínate en la cama de un hospital, dentro de 30, 40, 50, 70 años, Dios quiera que sea lo mayor para ti. Postrado en la cama de un hospital a punto de morir. A punto de morir. ¿Ok? Si nada del momento en el que estás ahora hasta ese momento hubiera cambiado y te permanecieras en una línea constante, ¿estarías orgulloso de la vida que has construido hasta el momento? ¿Estarías orgulloso de la persona que eres frente al espejo? ¿Estarías orgulloso de lo que le has dado a tu familia? ¿De lo que te has dado a ti mismo? No, ¿verdad? Ahí es cuando tienes que tomar la decisión y tienes que buscar razones por lo cual empezar a actuar. En ese momento, cuando tomes la decisión y te obsesiones, vas a ver cómo por completo lo que llevabas años queriendo cambiar, pero sin un impulso real y sin un hambre, cambiará de manera instantánea en cuestión de meses solo por haber buscado razones que te impulsen a accionar. Familia, espero que este vídeo les haya servido, que les haya motivado, que les haya inspirado, sobre todo para empezar a cambiar vuestras vidas. Si tienes alguna duda, si quieres ver un poquito más de mi día a día también y el cómo yo opero y cómo he podido salir y lo que hago en el día a día, qué fue lo que me hizo salir de la depresión y de la ansiedad y lo que me hace mejorar cada día, tienes por ahí debajo en la descripción mi Instagram, @bentoblog, que puedes verme por ahí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Recuerda, más amor, menos miedo. Let's go, familia, les quiero. Chao, chao.